¿Qué tal, amada iglesia? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro muy contento, yo me encuentro genial, muy agradecido de poder tener la oportunidad de grabar para ustedes la enseñanza, la predicación del día de hoy. Y espero que lo que voy a decir el día de hoy sea de mucha bendición para ti, para tu familia. He traído una temática en particular. He traído algo en mi corazón que les he venido compartiendo en los meses pasados, y es acerca de ser sal y luz en nuestra sociedad. Estamos viviendo tiempos difíciles al día de hoy. Estamos atravesando una situación sanitaria de la cual aún no hemos podido salir. Sin embargo, creo que también una de las cosas que ha estado sucediendo es que nuestra sociedad se desmorona cada vez más en un deterioro moral. Y creo que como cristianos necesitamos reflexionar en todo lo que está pasando. En el Senado de nuestra República, en México, cada día más se presiona por que se haga ley el matar a los no nacidos, a las personas que aún no nacen, a los bebés que están en el vientre de la madre. Se está tratando cada día más de presionar por tener el derecho de matar a una persona. Es increíble lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Se está hablando de que el lenguaje se tiene que cambiar. Sin embargo, el lenguaje es algo que evoluciona de manera natural y no hay que presionarlo. Sin embargo, hay personas que tratan de construir el lenguaje. Ya no, ahora hay muchas personas que dicen que ya no podemos hablar de todos, sino de todes. Y con eso solamente estamos viendo los síntomas de una generación que cada día se deteriora más. Por lo tanto, como cristianos creo que es necesario que pensemos, es necesario que abordemos estos temas y que cada día más nos preparemos como cristianos cómo debemos de responder, porque tú y yo tenemos un mandato claro en la Escritura, que es acerca de hacer discípulos en todas las naciones. Y creo que una de las maneras más eficaces en los cuales, en lo cual podemos hacer esta tarea es en nuestro hogar. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo ser sal y luz en medio de nuestra familia. Vamos a hablar acerca de un tema específico, la adoración familiar. Creo que uno de los mayores ataques de nuestra generación se dirige a la familia. Creo que al día de hoy se está tratando de cambiar el fundamento de la sociedad. Por ejemplo, solamente por hablar del matrimonio, muchas personas están presionando también en la corte acerca de que el matrimonio se tiene que abrir a un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Sin embargo, el matrimonio, por la naturaleza que le concibe el Estado, simplemente se puede dar entre un hombre y una mujer, porque son los únicos capaces de generar la prole, de generar hijos, y de esa manera se tiene que meter el Estado cuando se tiene que regular el hecho de cómo vienen los hijos al mundo. Sin embargo, cuando dos personas del mismo sexo se unen, no se puede dar la prole y no se puede regular o no se puede meter el Estado ahí. Es un debate que probablemente se tiene que dar con más profundidad y lo cual aquí no quiero hablar. Solamente traigo esto a colación porque la familia está siendo muy atacada. Y creo que cada personaje o cada integrante que me puede escuchar que pertenece a una familia, creo que debemos de pensar, creo que debemos de pensar en cómo vamos a responder ante todo lo que está sucediendo en medio de nuestra generación. En el año 2003, yo no sé si tú te acuerdas, pero en las noticias sonó muy fuertemente cuando uno de los viajes espaciales que se hizo eh, terminó en una tragedia muy grande. El transbordador espacial, cuando regresaba de su viaje al ir a la Luna, cuando venía de regreso en el aire, explotó.
y las 7 personas que venían, los 7 astronautas que estaban en el interior de la nave, perdieron la vida. Y eso fue una tragedia que resonó mucho en el año 2003. Sin embargo, una de las cosas que no se dijeron fue que el capitán de la nave era un cristiano reformado, era un cristiano conservador, y la historia que hay detrás de ese viaje con este hombre es una historia muy bonita, y en particular cuando escuché la historia me hizo reflexionar mucho, me confrontó y me puso mucho en qué pensar. El capitán de esta nave del año 2003 se llamaba Rick Husband y era un cristiano reformado. Cuando él se estuvo preparando para ir a este viaje espacial, una de las cosas que hizo fue que grabó 18 videos para sus hijos. Y esto lo hizo con el propósito de que cada día que él iba a estar fuera de su casa, los días que iba a estar en el espacio, iban a ser 18 días. Y él después de eso regresaría a casa, o por lo menos ese era el plan. Y le dijo a sus hijos, les encargó a sus hijos: quiero que no se pierdan ni un día de adoración familiar. Lo que creo que no se imaginaban era que Rick Husband no iba a regresar nunca más a casa. Imagínate los videos o el valor que tienen esos videos para sus hijos al día de hoy. 18 videos son los que les grabó para sus hijos mientras él estaba en el espacio, y nunca más lo volvieron a ver. Así que esos videos para ellos han de haber sido ahorita, o son más que nada, son oro puro para ellos. Creo que la adoración familiar es algo que casi no se habla en las iglesias, casi no se habla este tema en particular. Sin embargo, creo que es necesario que empecemos a hablar de estos temas tan importantes en nuestra sociedad al día de hoy. Y hablando un poquito más de este personaje, Rick Husband, quiero comentarte algo que él dijo. Él mencionó unas palabras en una de las iglesias, la primera iglesia presbiteriana en Amarillo, Texas. Él dirigió unas palabras en la iglesia, y lo que él dijo es algo que creo que cada uno de nosotros debe de pensar y debe de meditar en esto que él mencionó. Déjame leerte lo que él dijo en esa iglesia. Y él dijo: finalmente me di cuenta, y se convirtió en mi deseo, que sería el mejor hombre posible para Dios, que podría ser el mejor esposo que pudiera tener Evelyn, o sea, su esposa, y el mejor padre que pudieran ser para mis hijos, y hacer todo lo que pudiera para asegurarme de que sepan acerca de Jesús y tengan la esperanza de llegar a un punto en sus vidas en el que le pidan a Jesús que Él sea su Salvador. Y pensé que si podía hacer eso y al final de mi vida mirar hacia atrás, eso sería lo que realmente me importaba, no si era astronauta o cualquier otra cosa. Rick Husband, comandante del transbordador espacial Columbia. Esas son las palabras que Rick Husband dio en la iglesia de Amarillo, Texas. Y lo que él estaba contando esa vez en la iglesia era que él había intentado 3 veces ser astronauta, pero lo había hecho por razones egoístas. Él se estuvo preparando de alguna manera muy fuerte para ir a la luna y no lo había logrado. Y él, hubo un día que le dejó en las manos de Dios esto y le dijo: no voy a seguir intentando esto si no es tu voluntad. Creo que lo más importante es que yo sea un hombre de Dios. Y él puso sus prioridades y él dijo: lo más importante debe de ser Dios. Jesús es lo más importante. Después de eso, lo más importante es mi esposa. Después mis hijos y por último mi trabajo.
Y este hombre definió sus prioridades y por eso es que él comenzó a llevar la adoración familiar en su hogar. Quiero leerte lo que dijo Josué en el capítulo 24 al finalizar el libro de Josué. Y lo que él dijo fue esto en el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba determinado a servir a Jehová y le dijo a todos los israelitas, escojan a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron los amorreos o a Jehová. Pero tienen que hacer una decisión. Tienen que tomar una decisión, pero no pueden estar fluctuando. No pueden estar fluctuando entre tener un pie aquí y el otro pie del otro lado. No se puede de esa manera. Ya lo decía otro comentarista bíblico que no se puede ser tibio, o se está de un lado o se está del otro, pero no se puede ser tibio. Y es lo que le estaba diciendo Josué a estos israelitas en el capítulo 24. Y de una manera similar tenemos que nosotros pensar en que estamos viviendo tiempos muy difíciles, y eso le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3 le dijo esto: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y creo que esas palabras son muy relevantes para nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y creo que, como decía Jesús dijo en Mateo, lo que ya les dije anteriormente, que les dijo que una lámpara no se puede esconder debajo de un almud, y la sal que ya no hace su trabajo, que es de conservar los alimentos, ya no sirve más que para echarla al estercolero, o sea, a la basura. Pero uno de los lugares más importantes donde podemos ser sal y luz es en nuestro hogar. Cada familia necesita ponerse a pensar en qué van a hacer para afrontar los problemas contemporáneos que estamos experimentando. Hay un ataque muy fuerte desde las redes sociales, desde las películas que promocionan en Netflix, desde lo que ven tus hijos en Instagram, en Facebook. Es un ataque muy fuerte a la familia. Los dispositivos electrónicos están cada día más generando mucha adicción en cada uno de los integrantes de la familia. ¿Y cuándo vamos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Se están levantando muchos dioses en nuestras vidas, pero recordemos que Dios es un Dios que demanda la adoración solamente para Él. La adoración a Dios es algo muy importante y lo podemos hacer desde casa. Yo creo que para los que son padres es algo muy importante que tomen cartas en el asunto. Y no tan solamente los padres, creo que también lo pueden hacer los demás integrantes de la familia. Pero creo que a cada uno de los hombres Dios les ha dado un rol importante en el hogar. Y es el de juntar a la familia y leer las escrituras. En lo que respecta a mí en lo personal, mi esposa y yo nos juntamos todos los días para leerle a nuestros hijos la Biblia. Desde que mi hijo mayor nació, y bueno, desde antes que naciera, desde que estaba
en el estómago, o desde que estaba en la pancita más bien, desde que estaba en la pancita de mi esposa, leía a mi hijo la Biblia. Y hemos tratado con todas nuestras fuerzas de mantener este hábito hasta el día de hoy con dos de nuestros hijos. Todos los días tratamos de, antes de ir a la cama, leer las escrituras, leer la Biblia y orar con ellos. Y una de las cosas que puedo yo decirte al día de hoy es que necesitamos marcar ese tiempo de adoración familiar en nuestra familia, porque muchas cosas compiten, la televisión, los amigos, los quehaceres del día, y todos los días hay muchas cosas que tratan de robarnos este tiempo tan importante. Porque tú me podrás decir, pero yo leo la Biblia de una manera individual, y qué bien que lo haces, qué bien que llevas a cabo la lectura individual. Sin embargo, creo que es importante que como familia tomemos un tiempo específico para leer con nuestros hijos, para leer con nuestra esposa. Es muy importante que tengamos este tiempo. Es muy importante que nuestros hijos se den cuenta que lo más importante en nuestro hogar es Dios. Y escuché a un predicador que fue de hecho donde me inspiré para agarrar este sermón, Joel Beeke. Joel Beeke es un estudioso de las Escrituras, el cual habló acerca de la adoración familiar, y él dijo que cuando sus papás estaban por cumplir su 50 aniversario, ellos se reunieron para darle las gracias a sus papás por todo ese tiempo de educarlos. Y una de las cosas que ellos le agradecieron a su papá fue que él hacía todos los días un tiempo de adoración familiar. Y Joel Beeke cuenta en su predicación que él creía que era normal que en todos los hogares se hiciera adoración familiar. Y él dice, yo crecí con la idea de que la adoración familiar era algo normal en todos los hogares. Sin embargo, cuando fui creciendo, él cuenta y narra eso, que cuando él fue creciendo se dio cuenta de que en muchos hogares cristianos no se hacía adoración familiar. Y esa es la realidad de muchas personas al día de hoy. Cuando Josué, en el capítulo 24, en los versículos que leímos, les dijo a las personas que escogieran a quién servir, más adelante también sucedió esto, que creo que es importante que miremos. Cuando Josué les dio los mandamientos, cuando Josué les dijo que escogieran a quién servir, Israel decidió adorar a Dios. Israel dijo, vamos a servir a Dios como tú lo has decidido también. Y fíjate que lo que siguió pasando después de que Josué muere, por ejemplo, en el versículo 29 dice esto del capítulo 24 de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Después de que Josué muere, dice que Israel siguió sirviendo a Jehová. Y creo que eso es algo muy importante que todas las familias cristianas desearían, que su familia continuara sirviendo a Jehová. Pero eso es algo que se tiene que inculcar y que se tiene que implementar cada uno de nuestros días. Joel Beeke cuenta que cuando él le celebró el 50 aniversario de sus papás, le agradeció por todos los días que le dedicó y que se esforzó, y que aún con lágrimas él les decía a sus hijos que se esforzaran por guardar la palabra de Dios. Y Joel Beeke no se imaginaba que tiempo después de ese agradecimiento su papá iba a morir. Pero una de las cosas que uno de los hijos le agradeció en ese aniversario fue, papá,
Yo nunca tuve que cuestionarme acerca de la existencia de Dios, porque yo veía a cada día cuando me sentaba en tu regazo, yo veía esa emoción con la que me hablabas. Inclusive yo veía tus lágrimas muchas veces cuando me hablabas acerca de Dios. Lo que pasaba por mi mente en esos días era, Dios tiene que existir. Lo veo a mi Padre. Y es algo que yo en lo particular deseo mucho que mis hijos puedan decir lo mismo, que ellos ni aún les pase por la mente cuestionar la existencia de Dios, como posiblemente muchas personas pueden tener muchas dudas. Pero yo espero que mis hijos ni tan siquiera les pase por la mente el hecho de que se cuestionen la existencia de Dios, sino que ellos puedan ver a Dios a través de su padre, de su madre, que ellos puedan ver ese entusiasmo que tenemos por contarles todos los días acerca de la Biblia. Y es un reto para mi esposa y para mí el cada día hablarles a nuestros hijos acerca de Dios, porque como les dije hace ratito, muchas cosas compiten, el cansancio, muchas cosas compiten como el trabajo, los amigos, la familia, muchas cosas compiten con este tiempo tan especial. Mi pregunta para ti es, ¿lo estás haciendo el día de hoy? Porque pueden existir muchos pretextos para no tomar un tiempo con tus hijos. Y aquí es donde yo quiero darte algunos consejos. Creo que como familia necesitamos tomar esto en serio por todo lo que está pasando, por todo el deterioro moral. Pero creo que como familia debemos de tomar un tiempo de reunión, un tiempo de adoración, un tiempo de iglesia en nuestros hogares. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, pues en primer lugar lo que podemos hacer es marcar un horario posiblemente. En lo personal, mi esposa y yo, al finalizar la cena o a veces después del tiempo del baño, pero por lo regular en las noches le leemos a nuestros hijos la Biblia y tratamos de ser constantes, y a veces ha sido difícil. Ha sido muy difícil mantener el ritmo de leerle las escrituras porque viene el cansancio, porque vienen muchas otras cosas y quieren competir con ese tiempo. Pero cuando viene el cansancio, yo creo que una de las cosas a tener en cuenta es que cuando Jesús llevó a cabo su ministerio en la tierra, una de las cosas que él hacía era apartarse y tener un tiempo a solas con Dios. Sin embargo, cuando la gente lo buscaba, a pesar del cansancio, él estaba ahí. Y una de las cosas que tenemos que mirar es a Jesús, cómo él hacía su ministerio. Cuando venga a tu mente el cansancio o el no querer establecer un horario o el no querer por el trabajo, ponte a pensar en que Jesús cargó una cruz por kilómetros, una cruz pesada, y él no paró y él no se detuvo. Él cargó una cruz con sangre, él cargó una cruz con latigazos encima, como para que tú vengas a decir no tengo tiempo o estoy cansado. Eso es una vergüenza para cada uno de nosotros, el hecho de decir no tengo tiempo o estoy cansado, cuando nuestro Maestro en agonía fue a la cruz por ti y por mí en amor. ¿Qué impedimentos pueden existir para que tú lleves a cabo este tiempo? Así que uno de los primeros consejos que te puedo dar es, tú tienes que encontrar un horario en que puedas reunir a tu familia. Tú tienes que encontrar un tiempo donde puedas juntar a todos y abrir las escrituras. Una vez que tú puedas discernir ese tiempo y encontrar ese tiempo tan valioso, junta a tu familia. Agarra la Biblia y lo recomendable es leer una porción de las escrituras. No tiene que ser muy largo. Inclusive Joel Vicky aconseja y él dice de 10 a 20 minutos tú puedes llevar a cabo la adoración familiar. Y puedes leer alrededor de 10, 15, 20 versículos también. Puedes poner a tus hijos y en dependencia de la edad,
de lo que ellos tengan, porque también otro pastor, Héctor Hermosillo, él decía que cuando sus hijos crecieron, a él se le hizo fácil de decir y pensar, mis hijos ya son lo suficientemente grandes como para que ellos se hagan cargo de su vida espiritual. Después de eso, él escribió un libro y él dijo, qué error cometí? El hecho de pensar que mis hijos eran lo suficientemente grandes para hacerse cargo de su vida espiritual. Y yo dejé de hacer adoración familiar un tiempo, pero me di cuenta que no, que era un error, que no importa lo grande que estén mis hijos, si están en casa, debemos de seguir con el tiempo de adoración familiar. Y entonces uno de los consejos es, en dependencia de tus hijos, la edad, la que tengas, si son pequeños, pues probablemente tú y tu esposa se pueden dividir la lectura. Normalmente mi esposa y yo tenemos un tiempo de lectura, pero también regularmente tratamos de tener un tiempo de cantar. Agarro la guitarra, me pongo a cantar, cantamos con ellos y después leemos la escritura. Otro de los consejos que te puedo dar entonces es, si lo puedes hacer, es cantar con ellos, cantar con tu familia. Es un tiempo muy valioso el poder, ya sea si no sabes tocar la guitarra, pues hay muchas cosas que puedes hacer, sé creativo, pero lo que puedes hacer es simplemente poner una pista, poner una canción y cantar junto con tu familia. Es un tiempo muy bonito que puedes disfrutar con ellos y más aún que estamos ahorita en tiempos de pandemia donde muchas iglesias aún todavía no se pueden reunir. Creo que es importante que hagamos una pequeña iglesia en nuestros hogares, leer las escrituras y cantarle a Dios. Entonces, encuentra un tiempo donde puedas juntar a tu familia. Si puedes, canta una alabanza y lo recomendable es que leas alrededor de 10 a 20 versículos con tu familia. Si tus hijos son lo suficientemente grandes, puedes dividir con ellos las lecturas. Un hijo va a leer de tal versículo a tal versículo, otro hijo, en dependencia de cómo tú lo quieras hacer. Pero si tus hijos son muy pequeños, como lo es en mi caso, lo que hacemos es simplemente, ya sea mi esposa o yo, leerles. Y lo que hacemos es tratar de interactuar con ellos. Oye, ¿qué te pareció la lectura? ¿Qué aprendiste? Mi esposa es demasiado buena. Mi esposa tiene una habilidad demasiado buena. Tiene mucha habilidad para contar las historias, para ilustrarles, para enseñarles a mis hijos. De hecho, ella a veces agarra material, agarra unos mopeds que tenemos y les cuenta las historias con mopeds. Hace unas cosas increíbles. Pero tú, con la creatividad que tú tengas, tú puedes hacer muchas cosas con ellos. Así que lo que te puedo decir es que este tiempo es demasiado importante. Quiero finalizar diciéndote esto. Que Rick Husband, con el que inicié la historia, con el que inicié el tiempo, una de las cosas que él definió fue esto. Lo más importante en mi hogar va a ser poner a Dios en primer lugar. Después mi esposa, mis hijos y por último el trabajo. Pero él dijo, creo que lo más importante no es que yo sea un astronauta. Lo más importante es que yo sea un hombre de Dios. Y esos 18 videos que le grabó a sus hijos, esos 18 videos simplemente son el resultado de haber tomado esa decisión. Imagínate como papá, yo simplemente eso, yo me pongo a pensar que el día que yo no estoy fuera de casa, con cuánta seriedad me tomo esto, con cuánta seriedad tomamos la relación con Dios, con cuánta seriedad. No somos el papá perfecto, no somos la familia perfecta. Y
También quiero decirte que no todos los días hemos hecho adoración familiar en mi hogar y eso me pesa. Sin embargo, también quiero decirte esto, que estamos a tiempo, mi hermano, de comenzar un tiempo de adoración. Ninguna familia es perfecta. Todas las familias, de alguna u otra manera, hemos fallado con este tiempo con Dios, con este tiempo de adoración familiar. Pero recuerda que ahora estamos a tiempo de iniciar. Y recuerda que en Jesús hay perdón. Recuerda que la palabra dice que si nosotros confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerda muy bien lo que sucedió con la familia de Joel Vicky, que cuando su hermano le agradeció a su papá y le dijo, papá, lo que yo te tengo que agradecer es que por la cabeza nunca me pasó cuestionarme la existencia de Dios, simplemente porque yo veía que cada día tú nos hablabas con una pasión, con una determinación, y nunca me pasó por la cabeza cuestionar la existencia de Dios simplemente por ver tus ojos, por ver tus lágrimas, por ver tu pasión. Y también en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 31, me quedó marcado el versículo 31 que dice esto: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Cuando Josué murió, Israel continuó llevando a cabo esta enseñanza. Después, generaciones después, cuando llegamos a Jueces, los israelitas se olvidaron. Pero mientras Josué, o por lo menos la generación de Josué, siguió enseñando, siguió velando, siguió escogiendo servir a Jehová. El Salmo 118 dice esto. El Salmo 118, versículo 15 dice: gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. Espero que tu casa, mi hermano, sea un lugar donde se adora al Señor, donde como Josué tú determines el hecho de llevar adoración familiar con cada uno de los integrantes de tu familia, porque al día de hoy nuestra generación cada día más se deteriora y nosotros somos los responsables de lo que suceda con nuestra familia. Así que ánimo, mi hermano, adelante, y espero que esto haya sido de bendición para ti. Déjame finalizar con un tiempo de oración. Señor, en esta hora te agradecemos por hablarnos a nuestra vida. Creo que este es un tema muy importante que cada uno de nosotros necesita meditar. Necesitamos ponernos a pensar en que tú nos has llamado